Ya sabéis que se ha creado un nuevo Frente Popular francés para combatir a la ultraderecha en Francia y bueno, sabemos más o menos cosas de su programa electoral, de sus desafíos políticos, como organización, como alianza para estas elecciones legislativas, pero conocemos muy poquito del programa económico, de cuáles son las medidas de carácter económico que, si se llegara a tocar poder, a llegar al primer ministro, se pondrían en marcha. Y de hecho, ahora veremos que hay una serie de medidas muy delimitadas en el programa económico, me lo he leído entero para poder compartirlo con vosotros y con vosotras, que tendrían que ser aplicadas en menos de 15 días. Si al final la segunda vuelta es el 7 de julio, si no me equivoco, pues en 15 días tendría que estar aplicadas esas medidas. Así que es un compromiso muy firme, muy sólido, al que no podrían pasar, del que no podrían pasar, ¿no? Si llegaran a primer ministro, tendría, sea quien sea, tendría que al fin y al cabo hacer eso, porque es un compromiso, insisto, que está por escrito, del que no se puede librar fácilmente, quedaría muy mal. Podrían intentarlo en el menor de los casos, ¿no? Así que vamos en caliente haciendo pues esa distinción de que está dividido en tres secciones. Una sería pues las medidas políticas económicas en este caso, que son las que vamos a ver, que habría que aplicar en los primeros 15 días, luego en los siguientes 100 primeros días, que sería todo el verano, y ya por último medidas más de medio y largo plazo. No solo me interesa detenerme en esas medidas que están ahí recogidas en su programa electoral, sino también en realizar una leve y breve comparación con lo que ha logrado el gobierno de coalición o con lo que quiere lograr el gobierno de coalición en España, ¿vale? Porque allí en Francia, pues cuando se habla del nuevo Frente Popular, miran también con cierta envidia a lo que aquí tenemos en España, que sea de una forma muy diferente, y entonces me parece relevante hacer esa comparación, ¿no? El nuevo Frente Popular francés, que también lo vemos desde aquí con cierta envidia, paradójicamente, es más ambicioso que el gobierno de coalición español. Nos suena que sí, ¿verdad? Pero vamos a verlo con detalle, si es así o si no es así. Fijaos, tenéis aquí en internet el programa electoral entero, son bastantes páginas y lo tenéis dividido en dos. En un documento está como todas las políticas que quieren aplicar, dividido, como os he dicho, por periodos, y luego está otro documento que sería cómo lo vamos a financiar. Y eso suena muy bien, pero en realidad yo cuando estuve viendo el segundo documento dije, esto lo han hecho súper deprisa y corriendo, y la verdad que esto no es exactamente lo que han dicho que es para financiar las políticas públicas. Pero bueno, voy a dejar de lado ese segundo documento, que creo que lo han hecho deprisa y corriendo y mal, y me voy a centrar en el primero, que por cierto es el más largo, es el más consistente, el que más chicha tiene. Entonces, fijaos, os recuerdo, ellos llaman la ruptura a lo que quieren hacer durante los primeros 15 días de gobierno. Si llega el nuevo Frente Popular a tener una mayoría importante y a nombrarse primer ministro, lo que querrían hacer en 15 días es todo lo que vamos a ver. No lo vamos a ver todo, voy a nombrar solo las más importantes. ¿Cómo ellos lo dicen? Fijaos, una única prioridad para el gobierno del nuevo Frente Popular desde el momento de su instalación: responder a las emergencias que dañan la vida y la confianza del pueblo francés. Pondremos fin a la brutalización y el maltrato de los años de Macron. Adoptaremos inmediatamente 20 actos de ruptura para responder a la emergencia social, al desafío climático, a la reparación de los servicios públicos, a una vía de apaciguamiento entre Francia y en Francia y en todo el mundo, para que la vida cambie a partir del verano de 2024, ¿no? O sea, medidas de urgencia, medidas de emergencia. Aquí aparecen las primeras que vamos a comentar. Declarar estado de emergencia social. Bloquear por decreto los precios de bienes esenciales en alimentos, energía y combustible, y reforzar el escudo calidad-precio para el exterior. Esto es básicamente poner topes a los precios de alimentos básicos, de energía y combustible. No se ha hecho en Francia. La factura eléctrica se hizo el primer año, del año 2022, ¿vale? No se dejó que aumentara más de un 4%, pues esta medida va por ahí, ¿no? En España hemos tenido lo del tope al gas natural, que vino bastante bien en un primer momento, luego no sirvió para absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues es la primera comparación. Otra medida: derogar inmediatamente los decretos que implementan la reforma de Emmanuel Macron, que eleva la edad de jubilación a 64 años, así como la reforma del seguro de desempleo. Ya estáis al tanto de lo que ocurrió hace muy poquito tiempo en Francia. Aumentaron la edad de jubilación a los 64 años y este nuevo Frente Popular lo que quiere hacer es deshacer esa reforma, que se podría hacer, pues no sé si en 15 días, pero la verdad es que en poquito tiempo sí se podría
hacer, ¿no? Volver a lo de antes, por ejemplo. Eso en 15 días sí se puede hacer fácilmente porque está todo ya redactado, ¿no? Entonces, eso es lo que proponen y claro, aquí estamos a años luz en España de Francia, ¿no? Ellos proponen volver a los 62 años, si no me equivoco, incluso luego veremos que quieren bajarlo a 60 años y en España actualmente la edad de jubilación está en 67 años. Por cierto, idea para el gobierno de coalición, no estaría mal que propusiesen no redujeran la edad de jubilación, ¿eh? Aunque sea un año, 2 años, los que sean, pero oye, ¿por qué si en Francia lo pueden hacer, nosotros no? Se podría hacer aquí también perfectamente, ¿no? Seguimos. Incrementar el mínimo contributivo, pensión de jubilación por carrera completa, al nivel del salario mínimo y el mínimo de vejez al nivel del umbral de pobreza. Esto es aumentar las pensiones más bajas, tanto las contributivas como las que son por vejez, las no contributivas, ¿no? Fijaos que esto es algo que se ha hecho en España, ¿eh? No al umbral de pobreza ahí como se fija, pero sí que se han aumentado bastante, ¿eh? En los últimos, solo un año se aumentaron en un 15% las pensiones mínimas. Si sumamos todos los años de gobierno de coalición, probablemente esté en torno al 30% o incluso más, ¿eh? No tengo los datos aquí, pero esto es algo que también se ha hecho en el gobierno de coalición. Seguimos, aumentar los salarios, aumentando el salario mínimo a 1.600 euros netos. Obviamente esta política también se ha hecho del gobierno de coalición y bastante, se ha aumentado más de un 55% en términos nominales. Eso sí, el salario mínimo aquí en España ronda los 1.100 euros y en Francia pues la propuesta es llegar a 1.600 euros, ¿no? También proponen aumentar el índice de los funcionarios en un 10%, ¿vale? Me imagino que para recuperar la capacidad adquisitiva y nada, aumentando las asignaciones de los aprendices, los salarios de aprendices y tal. Bueno, gente que esté en la órbita. Defender el derecho a la vivienda. Seguimos con lo de los 15 días, ¿eh? Relanzar la construcción de viviendas sociales revirtiendo los recortes de Macron para las organizaciones HLM de 1.400 millones de euros anuales. Esto raramente lo podrían hacer en 15 días, pero se entiende que la idea es vamos a impulsar la construcción de viviendas sociales, ¿no? Utilizando la cantidad de dinero que veis ahí. Bueno, eso sería revirtiendo los recortes por esa cantidad, perdón. Y crear espacios de alojamiento de emergencia que permitan la acogida incondicional y proceder en situaciones de emergencia a requisar las viviendas vacías necesarias para albergar a las personas sin hogar. Esto ya no suena más punky, más atrevido. Lo primero que hemos dicho de, bueno, vamos a hacer viviendas sociales, es algo que ha dicho el propio presidente del gobierno. Otra cosa es lo que vaya a lograr hacer. Se necesita tiempo para construir vivienda social, pero esto último sí que es bastante novedoso, ¿no? Directamente es crear espacios de alojamiento de emergencia para la gente que lo necesite. Esto, que yo sepa, no lo ha hecho el gobierno español. Más cosas. Poner cambios en la agenda en Europa. ¿Cuáles? Rechazar las restricciones de austeridad del pacto presupuestario. Toma ya, directamente lo ponen ahí. Esto sí que no lo tiene el gobierno español. Pues tenemos ahí al PSOE, que se le cae la baba con las cosas de la Unión Europea y no le importa adaptarse a las reglas fiscales abusivas y absurdas y anticientíficas de la Unión Europea. En cambio, fijaos aquí, el nuevo Frente Popular va de lleno y dice, esto hay que rechazarlo, ¿eh? Aquí hay poco, lo podéis leer que hay bastante más información, pero básicamente es no a las reglas fiscales. Francia siempre ha sido, al menos la izquierda francesa, muy reacia a las reglas de estabilidad presupuestaria, ¿eh? En cambio, el PSOE, para nada, ¿eh? Proponer una reforma de la política agraria común, ¿vale? Esto es algo que también podríamos decir que defiende partidos como Sumar, como Podemos. No sé si el PSOE quiere reformar en el mismo sentido, pero también se habla de hacer algunos cambios. Como aquí no pone nada más, pues no podemos meternos mucho más. Y ahora vamos con la segunda parte, que es esta de los primeros 100 días, durante el verano. Lo llaman el verano de tenedores, o sea, no sé muy bien. Esta traducción ha sido automática por inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, el verano de lo que sea. ¿Cuál es? Organizar una importante conferencia social sobre salario, empleo y cualificaciones, o sea, un pacto entre todas las organizaciones importantes para fijar los salarios, sindicatos, empresarios, etcétera, con la idea claramente de que no pierdan capacidad adquisitiva por culpa de la inflación. Esto es algo que en su día comentó Yolanda Díaz, creo que no llegó a buen puerto, pero básicamente la idea es un pacto social que no sea solo algo que dependa del gobierno, sino un pacto con más agentes políticos y sociales, ¿no? Para lograr lo que veis ahí.
indexar los salarios a la inflación para que no pierdan absolutamente nada de capacidad adquisitiva. Esto sería la leche, esto sería genial. Los economistas convencionales te dirían, esto sería muy inflacionario, y probablemente lo sería, al menos parcialmente, pero oye, que nada, aquí ninguna excusa, que no se pierda ya más capacidad adquisitiva, que se aumenten los salarios al mismo ritmo que la inflación, punto y pelota, ¿no? Y elevar la asignación para adultos discapacitados al nivel del salario mínimo. Más cosas, fijaos, aquí es donde está ya la parte jugosa de los privilegios de los multimillonarios, ¿no? Que los quieren abolir, todos estos privilegios. Fijaos, esto es muy, muy sexy para nosotros desde la izquierda. Adoptar un proyecto de ley de finanzas modificado el 4 de agosto, ya tiene que ser, para adoptar una política fiscal justa que incluya la siguiente medida. La primera, aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta a 14 tramos. Fijaos, esto es muy interesante porque el IRPF, cuando se creó en 1978, o por ahí, no recuerdo bien el año exacto, tenía un montón de tramos. ¿Qué es lo que te permite hacer esto? Discriminar entre la gente. Decir, oye, tú eres muy, muy rico, pues vas a pagar muy mucho, y tú solo eres muy rico, pues vas a pagar mucho, pero no muy mucho, ¿vale? Entonces, cuanto más tramos tengas, más fácil vas a poder hacer esa distinción y hacer más justicia social, ¿no? Segundo, restablecer un impuesto solidario a la riqueza reforzado con un componente climático. No lo he dicho, pero en España lo de los tramos no se ha hecho, es un error, tendría que haber más tramos. Es verdad que se tocó un tramo, el tramo marginal, pero oye, no se aumentó, por ejemplo, hasta 14 tramos, como teníamos en los años 70, que eso sería muy, muy interesante, ¿eh? Como digo, restablecer un impuesto solidario a la riqueza. En Francia se lo cargaron en el año 2007 o por ahí. François Hollande, creo, si no me equivoco. Bueno, si me equivoco con la fecha, da igual. La idea es que en Francia se cargaron lo que sería el equivalente al impuesto de patrimonio aquí y lo convirtieron en un impuesto inmobiliario, la riqueza inmobiliaria, que llega a muchísima más gente y recauda mucho más, por cierto, pero no se orienta solo a los ricos, como ocurre en España. Y fijaos que esto sí lo ha hecho el gobierno de España. O sea, como el impuesto de patrimonio lo gestionan las comunidades autónomas, ya sabéis que algunas como Madrid, Andalucía y tal, dijeron, oye, nosotros no lo cobramos, pues llegó el gobierno de coalición y en el año 2022, si no me equivoco, sí dijo, aquí va a haber un nuevo impuesto de solidaridad, así se llama, para todos esos patrimonios a partir de 5 millones de euros, si no recuerdo mal, o a partir de 3 millones de euros, que van a pagar este impuesto, aunque no tengan que pagarlo en Madrid y tal, ¿no? Así que esto es algo que ya se aplica aquí en España. Eso sí, ellos lo quieren reforzar con un componente climático, no sé muy bien cómo lo querrían hacer, pero eso es algo novedoso. Siguiente, eliminar el impuesto único y restablecer el impuesto de salida. No sé muy bien a qué se refieren con eso. Eliminar las lagunas fiscales ineficientes, injustas y contaminantes. Esto podéis imaginar qué es, ¿no? Deducciones fiscales que no van a ninguna parte, combatir la economía sumergida, agujeros en algunos impuestos como impuestos de sociedades, que eso sí se le ha metido un poco de mano aquí en España, pero tampoco creáis que mucho. O sea, el impuesto de sociedades sigue teniendo unos agujeros tremendos. Y lo máximo que logró la ministra de Hacienda fue decir, oye, durante este año no lo voy a perdonar, pero os lo guardo para el siguiente, que es como, oye, no, eso es darle una patada a la pelota que luego te la vas a volver a encontrar. Pero bueno, seguimos, reformar el impuesto a la herencia para hacerlo más progresivo, focalizándose en los activos más altos y estableciendo un límite máximo de herencia. Esto no se ha hecho nada en España, ni lo he visto yo por ahí, que sería, oye, vamos a tratar de que el impuesto de sucesiones no sea tan permisivo con las grandes fortunas, como ocurre en comunidades autónomas como, yo sé, la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y otras muchas más, en las que los ricos pueden darle el dinero que quieran a sus hijos sin que paguen absolutamente nada o prácticamente nada, ¿no? Que pagan más por el notario que al final por lo que pagan en impuestos por esas donaciones, que ojo, que no es a veces solo del padre al hijo, sino que son triquiñuelas para pasarse el dinero de unas manos a otras sin pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Y luego, fijaos, establecer un impuesto por kilómetro en los productos importados. Esto es muy sugerente, muy interesante. En términos ecológicos, esto es muy delicado, pero desde luego se va a hablar muchísimo de aquí al futuro sobre este tipo de cuestiones. ¿Cómo logramos reducir el impacto medioambiental, en este caso de productos que vienen de la otra parte del mundo, con el coste que supone eso en consumo de energías fósiles, de contaminación? Entonces, establecer un impuesto por kilómetro a los productos importados no está nada mal. Es muy sugerente, como digo, difícil de implementar, por supuesto muy criticable, te lo van a criticar muchísimo, pero oye, por supuesto no he visto nada de eso en el gobierno español. Y la última parte, que sería, oye, ya de medio y largo plazo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo llaman transformaciones, ¿no? Las transformaciones, pues vamos a ver a qué se refieren. Relacionado con la vivienda,
construir 200.000 viviendas públicas al año durante 5 años siguiendo los estándares ecológicos más ambiciosos. O sea, esto ya sabéis que es uno de los de las promesas del propio presidente del gobierno aquí en España. No con esa cantidad ni con esos datos, pero la idea es la misma. Bueno, aquí 200.000 durante 5 años, que no está nada mal. Y eso sí, fijaos, siguiendo los estándares ecológicos más ambiciosos. Eso no está en las palabras del presidente del gobierno. Seguimos, control obligatorio de alquileres en zonas tensas, así como de los precios de la tierra. Esto que se realiza en algunas ciudades por ahí, como París, por ejemplo, está dando buenos resultados, no que sean la leche, pero es mejor tener esos límites en los precios que no tenerlos. Y en España ya sabéis el desastre, ¿no? Esa ley de vivienda a nivel general, pero que luego solo va a aplicarse prácticamente en Cataluña y no en todos los municipios. O sea que esto es muy triste porque es uno de los problemas principales de la sociedad, no solo la española, sino también de otras como la francesa. Y al menos hay que poner límites obligatorios en las zonas tensas, ¿vale? Pero bueno, en fin, esto es harina de otro costal, como ya sabéis. La garantía universal de alquiler para brindar seguridad a propietarios e inquilinos. Esto es curioso, yo solamente leyéndolo ahí, pues no sé muy bien a qué se refiere, pero me imagino que es como una especie de, oye, desde el Estado vamos a garantizar que no haya impagos de alquiler. Y eso le va a venir bien al inquilino y también bien a los propietarios. No sé muy bien cómo se articula, pero desde luego lo he resaltado ahí para que lo vieseis y lo comentáramos. Y por último de esta parte, la apertura del préstamo a interés cero a todos los hogares compradores por primera vez sin distinción geográfica ni entre nuevos o antiguos. Curioso también, ¿no? Sería, oye, te vamos a facilitar un crédito, pero no vas a pagar intereses para poder acceder a una vivienda, ¿no? Es curioso, habría que ver cómo se articula eso porque es muy delicado. Pues, al final puedes estar haciendo lo que prometió el PSOE en muchas ocasiones, que vamos a dar, y que no sé si ya la política está en vigor, que es darle una ayuda a la gente para que lleguen al 100% de la deuda con los bancos, ¿no? Al menos en este caso sería interés cero, que eso es lo que no ocurre en España, ¿no? Que sería 80% te lo da el banco y el 20% te lo avala al menos el Estado. Pero los intereses los vas a tener que pagar y te estás endeudando mucho más y la cuota flipa lo que te puede salir de la hipoteca, ¿no? En Francia parece que son más astutos, más inteligentes y dicen, oye, el interés cero, ¿no? Con respecto a la jubilación, fijaos, derecho a jubilarse a los 60 años. Toma ya, la quieren reducir hasta los 60 años. Y en Francia lo pueden hacer, porque aquí no. Ya no digo 60, pero al menos bajar a los 65, como estábamos antes de la reforma de Zapatero, que si no me equivoco fue Zapatero el que aumentó la edad de jubilación a los 67 años de forma progresiva. Fue Zapatero, fue el PSOE, ¿eh? Entonces, joder, Dios mío, esa bandera se ha perdido desgraciadamente y habría que recuperarla. A ver si nos sirve de inspiración esto del nuevo Frente Popular. Restaurar los factores de dificultad eliminados por Emmanuel Macron. Esto ya sabéis lo que es dificultades para que te puedas prejubilar antes de tiempo, ¿no? Porque lo que hago es, que te quieres prejubilar, pues vas a cobrar menos, aunque ya no tienes tantas ganas de jubilarte antes de tiempo. En España lo que se está haciendo es un poco lo contrario, es, oye, si te jubilas más tarde, que viene bien para el sistema público de pensiones, esa contabilidad, ¿no? Ese resultado contable de ingresos y gastos que a tanta gente le hace tilín, pero que es absurdo y no tiene ningún tipo de interés, pues entonces quédate, como digo, te quedas más tiempo trabajando y te doy una ayuda, bonificaciones fiscales, luego vas a tener una pensión mayor, ¿no? Que es lo que se está utilizando desde el gobierno para que la gente esté más tiempo trabajando. El gobierno español, ¿no? Seguimos, indexar el monto de las pensiones a los salarios, que no sé muy bien a qué se refiere, me imagino que es, oye, que si los salarios suben un tanto, que las pensiones también, me imagino que van los tiros por ahí. Aumentar las contribuciones a la vejez en 0,25 puntos por año durante 5 años y ajustar las contribuciones sociales de los empleadores. Esto es exactamente el mecanismo de equidad intergeneracional que ha aplicado el gobierno de España, ¿vale? Ya sabéis, yo lo he criticado muchísimo, me parece que no es lo peor del mundo, desde luego, pero se podría haber hecho de otra forma y en Francia pues van por lo mismo, ¿no? Aumentar las cotizaciones sociales, habría que ver quién paga eso, en España sobre todo lo paga el empleador, el problema es cuando es un empleador con pocos recursos o autónomo, ¿vale? Pero desde luego esto, como digo, se podría hacer de otra forma, a mí no es lo que más me encante, pero entiendo la lógica y la música. Seguimos. Con la industria, iniciar un plan de reconstrucción industrial para acabar con la dependencia de Francia y Europa en áreas estratégicas como semiconductores, medicamentos, tecnología avanzada, coche eléctrico, paneles solares
paneles solares, etcétera. Fijaos, esto es lo del Next Generation, pero desde el Estado francés. Esto en España no se hace, en parte porque el Next Generation ha dado un montón de recursos para esto y ha venido muy bien, está viniendo todavía muy bien, pero oye, ¿por qué no hacerlo desde el propio Estado? Como quieren en Francia. Esto tendría que recogerlo también cualquier gobierno que sea de verdad progresista y piense en realizar una política de desarrollo industrial, eso sí, sostenible ecológicamente, ¿no? Y seguimos, condicionar las ayudas a las empresas al cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de no discriminación dentro de la empresa. Fijaos lo que estamos hablando, es ponerle condicionamiento. Sí, te vamos a ayudar de lo público, te vamos a dar ayuda, te vamos a dar recursos, te vamos a permitir que esto lo haga de la forma más rápida posible, pero con la condición de que respete los criterios ambientales que te ponemos, de los sociales, paridad de género, etcétera, ¿no? Incluirlos en una estrategia industrial pública, reclamar el reembolso de las ayudas en caso de incumplimiento de indemnizaciones. Que no lo hacéis, pues nada, devolvéis el dinero. Fijaos, está muy bien, suena muy bien, ¿verdad? Es algo bastante chulo y típicamente de política industrial francesa. Financiamiento bancario cero, es decir, no dar crédito a combustibles fósiles a partir de nuevos proyectos. Esto también es muy interesante. ¿Cómo es posible que nos llenemos la boca de sostenibilidad medioambiental y luego al mismo tiempo le demos crédito a las empresas que más contaminan? No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Bueno, pues esto es una medida que se recoge aquí. Está guay, ¿verdad? Impuestos reforzados sobre las transacciones financieras. Esto ya se realiza en España. Es el impuesto de la tasa Tobin, como se conoce. Y en realidad está muy suavizado. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube de Eduardo Garzón en el que podéis ver efectivamente que sí, la tasa Tobin está en activo, en vigor en España, pero es solo para transacciones financieras muy particulares, recauda muy poco y apenas afecta a los grandes patrimonios financieros. También crear un derecho de preferencia para permitir a los empleados hacerse cargo de su negocio en forma de cooperativa, súper interesante, que sería, oye, pues aquí los trabajadores que puedan convertir su negocio a una cooperativa, no sé, o dar, yo entiendo que es eso lo que leo de ahí, ¿no? Crear un derecho de preferencia, que se le dé preferencia a los empleados para que su negocio lo conviertan en cooperativa, o sea, que estás quebrando o tienes problemas, bueno, no pasa nada si lo conviertes en cooperativa, te voy a ayudar, te voy a mantener, te voy a permitir que lo mantengas. Muy interesante, ¿no? Con respecto a los trabajadores, restablecer la jornada laboral efectiva semanal a 35 horas. Ya sabéis que Francia lo implantó esto, no sé si fue en 98 o 99, y unos años más tarde lo retiraron porque ganó un gobierno, o sea, ganó un partido político de derecha, básicamente, ¿no? Y utilizó la crisis de la recesión del año 2001 para decir que no era sostenible y tal. Y ellos sí lo redujeron a 35 horas. Perdón, a 35 horas. Y aquí la clave es, oye, a 32 horas que se reduzcan en trabajos penosos o nocturnos de forma inmediata. Y su ampliación mediante negociación colectiva. O sea que vuelven a incidir en la negociación, en la reducción de la jornada laboral, igual que está haciendo Yolanda Díaz en España, ¿no? Veremos a ver si eso llega a buen puerto o no. En cuanto a transporte público ecológico, reducir el IVA sobre los precios del transporte público al 5,5%. Tanto en Francia como en España y en otros países ya sabéis que se ha dado unas ayudas al transporte público para que se reduzca lo máximo posible. Todavía sigue vigente aquí en España, en muchas comunidades, si no en todas. Y aquí la idea de Francia sería, oye, vamos a reducir el IVA, que ya sabéis que eso tiene también su parte negativa, si sobre todo, bueno, lo gestiona una empresa privada. Puede ser transporte público gestionado por empresas privadas porque se ha externalizado. Pero bueno. Y vamos a ir ya terminando con esto. Gravar a los más ricos a nivel europeo para aumentar los recursos propios del presupuesto de la Unión Europea. O sea, que son medidas ya pensando en la Unión Europea. Y oye, desde Francia vamos a hacer lo que podamos, pero necesitamos que sea toda la Unión Europea, así que vamos a tratar de conquistar ese espacio con nuestras ideas. Una de ellas, gravar a los más ricos a nivel europeo, ¿no? Y generalizar la fiscalidad de los superbeneficios a nivel europeo. Ya sabéis, o sea, que no haya aquí gente que se vaya a Irlanda, se vaya a un paraíso fiscal como Andorra o a Suiza o a los Países Bajos y se aproveche de ello para pagar menos. Termino con esta reflexión de Olivier Blanchard, porque creo que sabéis más o menos quién es, premio Nobel de Economía. Él se autodenomina socialdemócrata, y eso es importante para que vamos a ver, porque se ha posicionado al respecto. El tío es francés y se ha posicionado hablando de qué es lo que le parece tanto el programa económico de Nuevo Frente Popular como el de Marine Le Pen, ¿no? Y dice:
¿Por qué creo que el programa económico del nuevo Frente Popular es peor que el de la Rassemblement Nacional, ¿no? La naturaleza de los dos programas es muy diferente. He sostenido que el programa económico de Le Pen es un árbol de Navidad sin lógica ni coherencia. En cambio, el programa económico del nuevo Frente Popular es en su mayor parte coherente internamente, basado en una redistribución histórica de ricos a pobres y de empresas a trabajadores. O sea que este tío lo ve mal, fijaos, que él se denomina socialdemócrata, pero la verdad es que es un economista ortodoxo puro y duro, ¿vale? No es ultraliberal, pero sí es muy, muy ortodoxo. Y se posiciona a favor del programa económico de Le Pen. Así que, fijaos, si este hombre lo hace, que tampoco es que sea, no sé, una antorcha a la que seguir, pero entender de lo que quiero compartir con vosotros. Si este hombre ya se posiciona más a favor del partido de Le Pen, imaginaos lo que nos va a esperar, ¿eh? Si si al nuevo Frente Popular le va bien en la primera vuelta, porque nos van a inundar con un montón de información y ataques diciendo que como llegue el nuevo Frente Popular a gobernar, aunque sea como primer ministro, que se va a liar pardísima porque es una redistribución loca, como ahí decía, ¿no? Histórica, de ricos a pobres y de empresas a trabajadores, que es lo que cualquier, incluso socialdemócrata, tendría que defender, ¿no? Entonces, termino aquí haciendo una valoración muy rápida al respecto. Como habéis podido ver, no es un programa económico revolucionario. Para nada. No es comunista, no es socialista, no es bolchevique, no se habla absolutamente de nacionalización de ninguna empresa, no se habla. Y es como mucho un programa socialdemócrata, ¿no? Le aumentamos los impuestos a los más ricos, a las herencias, le damos más capacidad económica a los trabajadores. Entonces, bueno, pues eso, por supuesto, son avances muy importantes que ojalá se den, pero no es un programa súper revolucionario. Es más, es muy parecido a lo que está haciendo el gobierno español, aunque sea tímidamente en algunos ámbitos, exceptuando lo de las pensiones, por ejemplo, ¿no? La edad de jubilación y otros temas, ¿no? Entonces, si llegara el nuevo Frente Popular a gobernar, o con mayoría en la Asamblea Legislativa, en realidad no sería ningún tipo de cambio revolucionario en las finanzas de Francia y no habría ninguna hecatombe, ¿vale? Eso que quede ahí por delante. Y lo que sí nos vamos a encontrar es muchos asustaviejas como este diciendo, oye, como esta gente gane, se va a liar parda. Y es al fin lo de siempre, ¿no? O sea, siempre la gente, los capitalistas prefieren a la ultraderecha porque al fin y al cabo hablan su idioma y puede ser capitalista que te digas de centro, pero no, vas a estar siempre a favor de la ultraderecha porque va a defender tus privilegios de poderoso. En cambio, en la izquierda, la única que pone en riesgo estos privilegios. Así que, nada, mucha suerte, nuevo Frente Popular. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.